El siguiente gráfico presenta la variación en la cantidad de ADN por célula durante el ciclo celular en una especie donde una célula, 2N cromosomas y 2C tiene 4PG de ADN. Junto al gráfico se muestra una figura con dos células en un determinado momento del ciclo. Analicemos el gráfico. Nos dicen que una célula que es 2N, 2C, tiene una cantidad de ADN de 4PG. Esta es la célula que inicia el ciclo celular. ¿Qué podemos analizar en este gráfico? En P podemos decir entonces que esta célula 2N2C tiene 4PG en cantidad de ADN. Por lo tanto, podríamos deducir que esta célula está dentro de la interfase del ciclo celular, que corresponde a las etapas G1, S y G2. Precisamente P estaría representando a la etapa G1. Luego tenemos Q, en donde aumenta la cantidad de ADN de 4PG a 8PG. Por lo tanto, podemos deducir que a esta altura la célula sigue siendo 2N, ¿cierto? Porque aún está en la interfase, pero ahora es 4C en cuanto a cantidad de ADN. Duplicó su material genético, entonces Q corresponde a la etapa S de la interfase. Luego de duplicar el material genético, la célula pasa a la fase G2 de la interfase, en donde ocurren los últimos preparativos para que entre a dividir su núcleo. Cuando entra a dividir su núcleo a través del proceso de mitosis o meiosis, en este caso meiosis porque como vemos se observan dos divisiones, una y dos caídas en cuanto a la cantidad de ADN, tenemos que en R se representa entonces la meiosis, en este caso meiosis 1. Luego pasamos de una célula que tiene 8 PG de ADN a una célula nuevamente con 4 PG de ADN. Esta célula que ahora nuevamente tiene 4 PG de ADN ya redujo la cantidad de ADN y pasa entonces a la meiosis 2, que es lo que se representa en S. Luego de la meiosis 2 vemos una nueva caída en la cantidad de ADN y ahora la célula ya no es 4PG, sino que es 2PG, como se puede observar acá, 2PG. Esto nos hace deducir que la célula ahora ya es una célula haploide en este caso, ya se redujo la cantidad de cromosoma en el primer proceso meiótico y ahora es C en cuanto a cantidad de ADN. C correspondería entonces a los 2PG de ADN que se representan en el gráfico. Por lo tanto, T corresponde al final de la división meiótica 2. Veamos la pregunta de este ítem. ¿En cuál de las posiciones del gráfico señaladas con las letras P, Q, R, S y T se encontrarían las células de la figura? Bueno, las células que observamos en esta figura son dos, por lo tanto aquí ya ocurrió el primer proceso meiótico, la meiosis 1. Y lo que podemos observar es la separación de las cromatidas hermanas. Esta separación de las cromatidas hermanas ocurre precisamente en anafase 2, o sea, durante la meiosis 2, que como dijimos delante corresponde a S. Por lo tanto, para contestar esta pregunta, la respuesta sería que las células de la figura se encuentran en el punto S del gráfico. La respuesta correcta corresponde a la alternativa D.